A continuación, una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Shabbat Shalom para todos en esta tarde. Damos la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de las ondas de internet en su emisora restaurandolassendasantiguas.com. Pues bueno, hoy vamos a comenzar un nuevo tema. Hace 15 días terminamos los que decían ser judíos pero no lo son, y aprendimos mucho para los que de pronto estuvieron muy atentos a la enseñanza. Pero vamos a seguir avanzando porque nos estamos introduciendo en los estudios de Apocalipsis, capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3. Y ahí vamos a aprender mucho porque vamos a hablar prácticamente de dos culturas muy parecidas, que era Éfeso y Pérgamo. Pero lo tremendo es que en esas dos culturas se habla que el Eterno aborreció a los nicolaitas y decía que tenía algo contra ellos, ¿no? Pero un punto para que entendamos en Éfeso, hoy voy a tratar el tema de Éfeso y dentro de 8 días voy a tratar el tema de Pérgamo. Pero, ¿qué pasaba en la cultura de Éfeso? Dice el estudio que en el año 323, antes de Yahshua, empezó una gran revolución cultural, Éfeso, y estaba mezclado con las culturas griegas y persas. Miren lo que pasaba en ese entonces: culturas griegas, culturas persas, de la cual surgió una cultura llamada el helenismo. Acuérdense, en el helenismo, Alejandro el Grande dice que Éfeso y Pérgamo era un centro de precursor, donde se arrasaba con todas las estructuras de las culturas. Y dice que también a través del helenismo hubo una conquista que se generó por muchos tiempos y por muchos años, por casi más de 2000 años hasta el tiempo presente. Si miramos el año 323 antes de Yahshua, y si lo miramos al tiempo presente, vamos a mirar prácticamente que esa cultura todavía sigue existiendo, pero no allá en Asia, sino en todas las naciones de la tierra. Y cuando yo hacía este estudio, para poder entender lo que es el estudio de Éfeso, la carta de Éfeso y de Pérgamo, tenemos que estudiar primero Hechos 19. Si no estudiamos Hechos 19, que hoy vamos a trabajar con Hechos 19, hoy vamos a comenzar con Hechos 19, para dentro de 8 días podamos comprender y podamos analizar en un contexto por qué tanta cultura, por qué tanta religión, realmente si el cristianismo es algo que sí, que no. Vamos a ver cristianismo, vamos a ver islam, vamos a ver catolicismo, vamos a ver judaísmo ortodoxo, una mezcla de muchas culturas que de cierta manera, si miramos, son las que de cierta manera se han opuesto a la verdad del Eterno. Yo quiero que vayamos a Hechos 19. Y vamos a mirar al apóstol Pablo, que estaba en ese momento en Éfeso. Y acuérdense que la cultura de Éfeso manejaba música, arte, cultura, teatro. Todo lo que hoy en día de pronto estamos viendo, alguno dirá, ¿en el tiempo de Pablo se veía eso? Claro, porque era el centro. Acuérdense que Éfeso y Pérgamo eran prácticamente las maravillas a nivel del mundo en ese entonces. Eran las naciones más potentes del mundo en cuestión de arquitectura, de ciencia, de arte, de música, de religión, de todo lo que usted quiera pensar, que hoy en día estamos viendo. Pero devolvámonos a la época de Pablo y vamos a ver Pablo cómo tuvo que pelear y cómo tuvo que enfrentar ese tipo de doctrinas. Así como cuando a Juan también le fue revelado en la isla de Patmos lo que el Eterno le estaba revelando para los tiempos de lo que está sucediendo en el día de hoy. Dice Efesios 19 del 1, vamos a leerlo del 1 al 36. ¿Lo tienen? Hechos 19, Pasuk 1 al 36. Dice que aconteció que mientras Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones altas, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis al Ruach HaKodesh cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay un Ruach HaKodesh, un Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo, en la tevilá de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, Yahshua HaMashiach.
Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Adón Yahshua. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Ruach HaKodesh, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran en total unos 12 hombres. Y entrando Pablo en las sinagogas, hablaba con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de los Shamayim, de Elohim, el reino de los cielos del Eterno. Pero como algunos se endurecían y se volvían desobedientes hablando mal del camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Esto continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyendo las palabras del Adón Yahshua. ¿Cuánto duró Pablo? 2 años. Y Elohim hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Vamos a parar hasta ahí. Y vamos a empezar a analizar. Dice que el ministerio de Pablo en Éfeso incluyó por lo menos 3 choques de poder. Mire, Pablo se tuvo que enfrentar por lo menos con 3 choques de poder, los cuales produjeron probablemente en un corto periodo de tiempo y hacia el fin de los años de trabajo del apóstol en esa ciudad, el primero de ellos dio como resultado al segundo. Eso está en el versículo del 11 al 13. Y a su vez, en el tercero, que eso lo vamos a ver ahorita, del versículo 14 al versículo 19 del capítulo, versículo 14 al 17 del capítulo 19. El último de los 3 llevó multitudes a Yahshua y causó una grave revuelta en la ciudad que hubiera podido conducir a la muerte de Pablo, y eso lo vamos a mirar ahorita del 21 al 41. Un poco de conocimiento del ambiente cultural de Éfeso nos ayudará a comprender mejor la situación a la cual se enfrentó el apóstol allí. Dice que el ambiente social y religioso de Éfeso durante el primer siglo de la era, Éfeso constituía uno de los centros principales de prácticas mágicas en todo Asia. Mire pues, durante el primer siglo, durante los 100 primeros años, en el territorio de Éfeso, constituía uno de los centros principales de las prácticas mágicas en toda Asia Menor. Cuando hablamos de magia en el mundo occidental, por lo general pensamos en ilusionismo o en la prestidigitación. Los magos de nuestra cultura afirman continuamente que la mano es más rápida que el ojo. ¿Sí ha visto los brujos cómo hacen, o los magos? Dicen que la mano es más rápida que el ojo. Pues en ese tiempo vamos a ver que lo practicaban igualmente a lo que estamos viendo hoy en día. Dice que es posible que sea esta la definición de magia más corriente en la cultura occidental. La magia que menciona la escritura era algo totalmente distinto. Implicaba el uso de medios tales como encantamientos. Mire con lo que tuvo que enfrentar Pablo, y mire lo que el Eterno le estaba diciendo al apóstol Juan en la isla de Patmos. ¿Qué se estaba enfrentando en esas culturas? Pero hoy estamos tratando Éfeso. Dice que la magia que menciona la escritura era algo totalmente distinto. Implicaba el uso de medios tales como encantamientos, hechizos, que se creía contaban con un poder sobrenatural, capaz de subyugar a las fuerzas de la naturaleza. Esta clase de magia que predominaba en el mundo bíblico durante el tiempo, tanto el Antiguo como el Brit Hadashah, como el Nuevo Testamento. Y dice un estudioso, Clint Harnoff, profesor adjunto del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento, dice en la Universidad de Biola de la Escuela Teológica, el Talbot, ha escrito un estudio magistral sobre Éfeso, desde el punto de vista de la guerra espiritual llamado Epexias Power, Magic, que quiere decir Efesios era poder y magia, el cual nos sirve fundamento para nuestro examen del clima espiritual que había en aquella ciudad durante el tiempo. ¿Se acuerdan Efesios 6 que dice que armémonos de la armadura porque había una guerra espiritual? Hoy vamos a empezar a comprender a qué se refiere todo esto. Dice, cita diversas descripciones que hacen los eruditos de dicha ciudad. Y otro estudioso, Mackenzie, británico, afirma, de todas las ciudades grecorromanas de la antigüedad, la tercera mayor del imperio era con mucho más la acogedora de magos, hechiceros y charlatanes de todas clases. Minardus concuerda con esto diciendo, tal vez, incluso más que los de Antioquía de Pisida, Corintio, Antioquía sobre los Orontes, la ciudad de los comerciantes y marineros de las prostitutas y las calaveras plegadas de adivinos y de proveedores de amuletos. Eso había en este momento en Éfeso. Comerciantes, marineros, prostitutas, calaveras, hechiceros, magos, todo lo que hoy en día estamos viendo, pero lo estamos viendo plagados en un solo territorio. Y otro estudioso, Arnold, expresa que la reputación de Éfeso
como centro mágico se deriva en parte de la fama de las cartas efesias. Dice que las cartas en cuestión, cuya primera mención data de una época tan temprana como Creta, en el siglo IV, en el siglo 400, antes de Yahshua. En ciertas tablillas descubiertas en la isla de Creta, se centra en el uso de 6 términos mágicos. En griego es askion, katashion, lis, teatra, damudes y asisia. Se utilizaban para mantener alejados a los demonios. Miren lo que hacían ellos con esa prestidigitación. Se utilizaba este tipo de encantamientos: askion, katashion, lis, teatra, damunes y asisia. Con eso dicen ellos que utilizaban para mantener alejados a los demonios y podían escribirse en amuletos o pronunciarse en hechizos. Al principio se creía que el portador o el usuario de la gramata tenía el acceso personal a los poderes sobrenaturales. Miren hasta dónde ellos estaban engañados. Creían que con todo este tipo de secuencias o este tipo de cultura o de costumbre o de creencias o con lo que hacían, dicen que ellos a través de sus dioses espantaban a todos los demonios. Dice que el acceso personal a poderes sobrenaturales pronto, sin embargo, se transformó al concepto de aquellas en él, de unos seres activos poderosos o espíritus, incluso demonios, para hacer bien a sus poseedores y mal a otras personas. Mire Pablo lo que tenía que enfrentar, hermano. Ahí vamos analizando. Pablo no se enfrentó con cualquier gente. Pablo se tuvo que enfrentar con mucha gente, hermano. Dice que aunque está claro que en la gramata efesia no se originaron en la ciudad, llegaron a estar relacionados con ella debido a su íntima asociación con Artemisa. Vamos al versículo 23 al 35. Versículo 23 al 35 dice así: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía templecillos de plata de Diana, acuérdense que Diana era ¿qué? Una diosa pagana con Artemisa, proporcionaba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo: varones, ¿sabéis que este oficio depende de nuestra prosperidad? ¿Saben ustedes que de esto que nosotros estamos haciendo, de la idolatría, de la brujería, de los amuletos, de todo lo que ellos estaban vendiendo para espantar a los demonios, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, mire, sino que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en toda Asia, o sea, el hombre, dése cuenta el poder sobrenatural que el Eterno le había dado al apóstol Pablo, ha persuadido y ha apartado a mucha gente diciendo que no son dioses los que se hacen con la mano, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y vaya a ser despojado de su majestad, aquella quien venera toda Asia, aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaban diciendo: grande es que Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios compañeros en el viaje del apóstol Pablo. Compañeros del apóstol Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no se lo permitieron. Y también algunas de las autoridades de Asia, que eran amigos suyos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y lo más no sabían por lo que se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. No se le olvide esta palabra. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Estamos hablando de mezcla griega y estamos hablando de mezcla judía. Entonces Alejandro pidiendo salió con la mano. Quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le reconocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Entonces el secretario de la ciudad, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, pues ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana, de la imagen caída del cielo? Aunque está claro la gramática o la gramata de Éfesa,
no se originaron en esta ciudad, llegaron a estar relacionados con esto debido a su íntima asociación también con esta diosa Artemisa. Dice otro estudioso, dice que la carta de Efesias no son la única evidencia de la práctica mágica de Éfeso. Y en el oeste de Asia Menor, en Pérgamo, se han descubierto todo un conjunto de instrumentos mágicos. En todas las excavaciones que han hecho arqueológicamente, han descubierto cualquier cantidad de imágenes, de amuletos, de agorería, de idolatría. Entonces algunos se preguntarán, entonces la idolatría es algo que viene de muchos años. O sea, en pleno siglo XXI sigue habiendo ignorancia peor que la que ocurrió en Éfeso. Claro, hoy en día la gente es mucho más ignorante que en aquella época, hermano. Porque en pleno siglo XXI, que se supone que la gente es más racional, más inteligente, y estamos al acceso de muchas cosas como para entender qué es idolatría y no, parece ser que hoy en día estamos viendo que estamos peor que aquellos de Éfeso y de Pérgamo. Entonces dice que Éfeso, en el oeste de Asia Menor, en Pérgamo, se ha descubierto todo un conjunto de instrumentos mágicos. En el área circuncidante de Éfeso se encontró un amuleto mágico de características judías. En Éfeso se encontró un amuleto mágico de características judías. ¿Qué quiere decir? ¿Que habían judíos que eran brujos y magos? Sí, y lo vamos a ver ahorita también. Al parecer se descubrieron más amuletos entre Esmirna y Éfeso, también con características hebreas. Resulta igualmente interesante observar que el único uso de la palabra magia que se hace Ignacio en su carta a la congregación de Éfeso 19:3, leamos 19:3. Y miren lo que nos dice. Entonces dijo, ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Con la venida de Yahshua, toda magia se desvaneció. Hablemoslo así, con la venida y haber reconocido a Yahshua, según ellos, al recibir a Yahshua y al recibir al Ruach HaKodesh, ellos dieron por entendido que esa magia que en ese momento se estaba utilizando en ese territorio, se desvaneció. Dice que los nuevos descubrimientos de materias o materiales mágicos en el mundo grecorromano han aumentado mucho nuestro conocimiento de cómo se creía esta magia y lo extendida que estaban las prácticas mágicas en los pueblos bíblicos. Una muestra en el orden que dio Augusto César de que se quemaron 2000 rollos mágicos en el año 13, antes de Yahshua. Para aquella época, la decreciente importancia, los dioses del Olimpo, estaba siendo sustituida por la magia, los cultos de misterios y un rápido ascenso de la creencia en la astrología. Sin duda el gobierno romano no quería que el poder de la magia socavara el suyo propio. O sea, había una guerra entre el imperio romano, entre el helenismo, las costumbres asiáticas y cierta cultura de judíos que practicaban también la brujería. Dice otro estudioso, Bruce Hams, habla también de Éfeso como centro de la magia, de la gramata, en su excelencia del libro Paul Postor. Este es un libro que se llama Pablo Apóstol de la Libertad, para los que les gusta leer. La expresión escrita de Éfeso se emplea corrientemente en la antigüedad para aquellos documentos que contenían supuestamente hechizos y fórmulas como los extensos papiros mágicos de colecciones de Londres, de París y de Leiden. Los pequeños amuletos como los versos de los bombones, sorpresas de Navidad y cosas se utilizaban en esos tiempos y se sigue utilizando en el día de hoy como cultura pagana de lo que aprendieron de un tiempo pasado, que se enrollaban y colocaban en cilindros o medallones para colgarse alrededor del cuello o en alguna otra parte del cuerpo de la persona. Dice que el sincretismo, la palabra sincretismo son mezclas de muchos pensamientos y también son mezclas de muchas religiones. Hoy en día, ¿qué estamos viendo? Puro sincretismo. Dice que el sincretismo también de esos tiempos era sencillamente increíble. A los espíritus se les ponían, mire pues, a los espíritus se les ponían nombres judíos, egipcios y griegos. En el mundo grecorromano en su totalidad no era sino una mezcla de todo lo que parecía atrayente y poderoso. Fuera cualquiera su origen espiritual, magia, religión, se difundían en el mundo de espíritus, dioses, magos, sacerdotes, templos, amuletos e imágenes. Y resumiendo, Arnold dice, los papiros mágicos son por lo tanto suavemente valiosos, ya que reflejan el lenguaje y la creencia de una gran cantidad de gente corriente dentro del mundo helenístico. Acuérdense de Alejandro el Grande. Luego afirma que ahora podemos comprender por qué en su epístola a los Efesios, Pablo nos da un estudio
tan profundo y completo de los poderes espirituales que actúan en nuestro universo y sobre la tierra en contra del Eterno. Y sigue diciendo, la epístola se escribió a una zona geográfica afamada por ser el centro de las prácticas mágicas en la parte occidental de Asia Menor. Presumiblemente, y según nos cuenta Lucas que Silas, muchos convertidos se integraron a las quejilás, abandonando el ocultismo. Por tanto, es bastante concebible que la epístola tuviera el propósito de tratar ciertos temas que surgían en la comunidad, relacionados con prácticas anteriores o quizás todavía actual de la magia, por parte de algunos conversos. Siguieron todavía, o sea, recibieron pero siguieron todavía con la brujería. Dicho de otro modo, en Éfeso Pablo destacó la guerra espiritual, porque sus convertidos necesitaban ayuda sobre ese particular. A esto se le llama la contextualización. El hecho de que el apóstol Pablo no repitiera la misma enseñanza en otras epístolas no significa que no se aplica a todos los creyentes. ¿Se acuerdan cuando hacemos el estudio de la carta de Éfeso 6, que es la única carta que habla de guerra espiritual? Y uno dice Efesios 6 en un territorio de Éfeso, ¿sí lo van comprendiendo? El Juan de Pablo les empezó a enseñar lo que era la guerra espiritual. O sea, él empezó a predicar lo que era la palabra guerra espiritual en los territorios ¿de dónde? De Éfeso. Ahí fue donde se empezó a hablar de lo que era guerra espiritual y de ahí en adelante contra lo que tenía que enfrentarse el pueblo creyente en Yahshua HaMashiach. Y parece ser que hoy en día, y voy a hacer un paro, y parece ser que hoy en día la gente no lo ha entendido. ¿Y sabe por qué no lo han entendido? Porque si entendieran lo que es la guerra espiritual, la gente no caería en tantas falsas doctrinas y en tantas mentiras. Acuérdense lo que dice Apocalipsis 2:24, que Satanás va a utilizar Satanás tiene muchos misterios guardados dentro de su mano. ¿Sí ve? Y dicen que los magos son más rápidos que la mano que el ojo. ¿Y qué es lo que hoy en día engaña tanto al ser humano? Los ojos. Entonces, ahí Pablo nos está dando como pistas también de lo que iba a empezar a ocurrir a futuro. Y desafortunadamente eso lo estamos viendo hoy en día. La gente se deja engañar mucho por lo que oye y por lo que ve. Y por no haber discernimiento, es que la gente hoy en día corre de aquí para allá. Por eso es que estamos viendo tantas doctrinas, tantas religiones, y cada uno pues pelea por lo suyo. Cada uno dice yo tengo la razón, pero aquí el Eterno nos está enseñando que el único que tiene la razón es la Torah. No hay otra verdad clara sino la Torah. Aquí no es bautista, ni luterano, ni nada. Aquí no es. Aquí vamos a aprender a analizar qué era lo que el apóstol Pablo quería darle a entender a los territorios de Asia. Acuérdense que él quería llevar la Torah. Y parece ser que muchos de los conocedores que habían sido exiliados, los que habían salido tiempo después, muchos de ellos recibieron a Yahshua, pero algunos de ellos dijeron, no, pero es que ¿cómo vamos a recibir a Yahshua y vamos a dejar nuestro negocio? Si esa era la entrada económica de nosotros. Y eso me lleva a pensar hoy en día, aquellos que dicen que reciben a Yahshua, pero siguen todavía militando con muchas cosas del mundo, costumbres, música. Dicen cantantes seculares que dicen que le cantan a Dios y también que le cantan al mundo. Y eso me lleva como a pensar como eran ellos también. O sea, le servimos a Dios, pero también le servimos al mundo. ¿Sigue la misma costumbre por casi 2000 años? Claro, sigue, no ha cambiado nada. Es la misma estrategia Satanás que va a utilizar hasta el día que venga Yahshua por su congregación. Dice dicho otro modo, en Éfeso Pablo destacó la guerra espiritual, porque sus convertidos necesitaban ayuda sobre ese particular. A esto se le llama la contextualización. El hecho de que el apóstol Pablo no repitiera la misma enseñanza en otras epístolas no significa que no se aplica a todos los creyentes. Esta fue probablemente una circular dirigida a todos los creyentes de la ciudad de Éfeso y de Asia Menor en general. Aunque la magia espiritual se concentraba en Éfeso, todas las asambleas del mundo gentil grecorromana habían sido fundadas en ciudades donde el poder mágico relacionado con los espíritus, demonios, formaban parte del contexto religioso. Por último, aunque los choques de poder en Éfeso parecen únicos, pudieron darse también en otras ciudades del mundo grecorromano, en las cuales el apóstol fundó congregaciones. Y dice 2 Corintios 12:2, Pablo mismo hace referencias, 2 Corintios 12:2, Pablo mismo hace referencias en varias de sus epístolas a demostraciones de poder que tuvieron lugar durante su ministerio. El apóstol expresa, con todo, las señales de un verdadero apóstol
han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Y también escribe a los romanos acerca de su ministerio, que es con potencia, señales, prodigios en el poder del Ruach HaKodesh de Elohim, de manera que desde Jerusalén, por los alrededores, hasta Ilírico, todo lo he llenado de la Besorá, del Evangelio de Yahshua. Romanos 15, 19. Pablo consideraba aquellas manifestaciones del Ruach HaKodesh no solo como sus credenciales de apóstol, sino también como algo necesario para fundar las quejilás en ciudades donde había oposición de fuerzas espirituales de maldad. La evangelización de choque, de poder, era la norma en su ministerio. Y parte de su trabajo para llenarlo todo en el Evangelio. Y vuelvo y lo digo, esto está en Romanos 15, 19. Y dice que son diferentes a las ciudades de hoy en día. Entonces viene otro punto para pensar, milagros y magia. Estamos en Éfeso y estamos estudiando la carta de Hechos, capítulo 19, del versículo de 1 al 35. Entonces hemos visto que Lucas Silas, el escritor de Hechos, era al igual que Pablo un crítico de la magia espiritual. Sin embargo, en el pasaje de Hechos 19, 11, 12, relata que llevaban enfermos. Quiero que lo leamos. Hechos 19, 11, 12 dice, y Yahweh hacía milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún aplicaban a los enfermos, ¿qué? Paños o delantales, que habían estado en contacto con su cuerpo, y las enfermedades iban de ellos, y los espíritus malos, ¿qué pasaba? Salían. Entonces aquí vamos a empezar a analizar que cómo se ha salido eso de control hoy en día. Hoy en día, desafortunadamente, entonces muchos se aferran a lo que Pablo hacía. Y dicen, bueno, si Pablo lo hacía, nosotros también lo vamos a hacer. Y por eso es que desafortunadamente mucha gente coge y lleva trapos a la casa, se los ungen al pastor, el aceite, bueno, todo lo que estamos viendo hoy en día, todo ese tipo de amuletos cristianos que venden para que la gente se sane. Y eso se ha sacado de contextualización y eso se ha vuelto hoy en día más brujería que creencia en el Eterno. Dice que se relata que llevan los enfermos con paños delantales utilizados por Pablo con bandas del sudor y mandiles respectivamente, dice otro estudioso, de su cuerpo, y las enfermedades iban de ellos y los espíritus malos salían. Lucas parece tan sorprendido por aquel fenómeno que comienza su relato diciendo, y hacía Yahweh milagros extraordinarios por mano del apóstol Pablo. ¿Por qué escribe de esa manera? Otra vez tenemos que decir que no podemos estar seguros, ya que no solo dice cómo se efectuaba aquel ministerio extraordinario de sanidad y de liberación por medio de los objetos físicos relacionados con el cuerpo del apóstol Pablo. Tampoco lo sabemos por la misma razón. Parece haber solo dos enfoques posibles de este controvertido asunto. El primero se trataba de una actividad la cual Pablo hacía a conciencia. El apóstol permitía, incluso alentaba la práctica de llevar aquellas bandas para el sudor y los mandiles de trabajo que habían estado en contacto con su cuerpo, y a los enfermos y endemoniados para que fuesen sanados. El segundo, que dicha actividad no era desarrollada por Pablo de un modo consciente, e incluso que ni siquiera sabía que estaba produciendo. Lo único que el apóstol descubría era que diariamente le faltaban sus bandas para el sudor y sus mandiles, hasta que no tardó en enterarse de que otros lo estaban llevando a los enfermos y endemoniados, los resultados que registra Lucas. ¿Cuál de los dos enfoques es el correcto? Nuevamente no podemos saberlo, ya que Lucas no lo menciona. El único que decía era lo que veía, lo que él podía visualizar. Dice que la gente se le acercaba a Pablo y que le quitaban sus prendas, le quitaban hasta los zixis, le quitaron los zixis, porque decían que el poder que estaba sobre él no lo habían visto. Y ahí vamos a mirar ahorita un grupo de brujos y magos que de cierta manera quisieron imitar a Pablo. Dice nuevamente, no podemos saberlo, ya que Lucas no lo menciona. En vista de la enseñanza antimágica del apóstol, me inclinaría hacia la segunda opción como la más probable. Pablo mismo no creía que los objetos asociados con su cuerpo físico poseyeran por algún poder divino para sanar o romper las ataduras demoníacas. ¿Esto hubiera sido magia espiritual y también algo contrario a toda la enseñanza bíblica?
sobre cómo actúa el poder del Eterno, no es el cuerpo de la persona revestida del poder lo que lo atribuye, sino el mismo Yahweh que mora en dicha persona. Y eso era algo que ellos no podían comprender. Ellos, todos los que veían que Pablo sanaba y que por el sudor, por las bandas y todo, entonces por un momento se centraron fue en Pablo y no en el Yahweh que estaba dentro de la vida de Pablo. Entonces, claro, se formaba una confusión y pensaron que él era un brujo más poderoso que ellos. Empezaron a decir, oiga, este brujo es más poderoso. Y como Pablo era judío y él estaba en los territorios de Asia, de Éfeso, pues eso para ellos era una maravilla. Porque se suponía que Éfeso era el centro de magia, de idolatría, de amuletos, etcétera, de todo lo que he venido hablando. Entonces yo me imagino ellos diciendo, wow, ¿cómo sanan los enfermos? Oiga, wow, ¿cómo se sanan los paralíticos? Pero vamos a mirar el Eterno, ¿qué nos quiere enseñar con esta carta de Hechos 19? Para después cuando entremos al estudio de Apocalipsis 2 y 3, podamos tener mayor comprensión de lo que el Eterno estaba hablando en las quejilás, de lo que iba a suceder tiempo presente y cosa que hoy en día se ha pervertido y se ha extraviado de todo contexto original. Dice Conklin, otro estudioso, dice que Pablo estaba evidentemente realizando un amplio ministerio de sanidad y liberación, unido a su labor de predicación y fundación de las quejilás, en Éfeso y sus alrededores, y escribe que aquellos que no podían ser alcanzados por la mano del apóstol Pablo, lo eran, y resultaban sanados por los objetos personales que habían estado en contacto con el cuerpo del apóstol Pablo. Dice que en el 11, y Yahweh hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo, en el griego, es literalmente, y Yahweh hacía por mano de Pablo hechos poderosos, no en los ordinarios, dice la Valera, no en los ordinarios, sino algo sobrenatural, por mano de, es una expresión idiomática, que significa únicamente que el apóstol Pablo era el canal a través del cual fluían los poderes sanadores del Eterno, de modo que Lucas no está afirmando que Pablo imponía sus manos en aquellos objetos, aunque puede ser otra posibilidad, especialmente si uno adopta la posición de que el apóstol Pablo estaba participando consciente de todo el proceso. ¿Ustedes se acuerdan cuando Yahshua caminaba, qué hacía la gente? Pasaban y lo tocaban, ¿cierto? Y decía él, ¿quién me tocó? ¿Y quién me tocó? Y los discípulos le dijeron, pero Rabí, maestro, pues en medio de la multitud, pues todo, sí, pero como Yahshua sabía, y como él era el poder en el Rúa, pues él sí entendía lo que sus discípulos no entendían. Cosa parecida le estaba sucediendo al apóstol Pablo. El apóstol Pablo no, escúcheme bien este punto, para aquellos que son malintencionados. El apóstol Pablo en ningún momento estaba manipulando el poder del Ruach HaKodesh sobre él. Él lo único que tenía en su corazón era la intención de dar palabras de salvación y de llevar la restauración. Entonces, en añadidura a eso, parece ser que el poder del Espíritu Santo de Dios venía sobre él con tal poder que él ni notaba que salía poder de él. Y la gente se le acercaba y le cogían y le quitaban las prendas. Le quitaban las prendas y aún del sudor con banda la gente cogía y llevaba. Pero en ningún momento Pablo tenía la intención. En ningún momento Pablo lo hacía con la intención, como hoy en día la gente lo hace, que dicen séquese esto y llévelo a su casa. Eso ya es brujería, hermano. O sea, lo que se hace hoy en día es con manipulación y brujería. Lo que hacía el apóstol Pablo era una santidad total, muy diferente a lo que estamos viendo ahora. Lo de hoy en día es puro engaño. Lo que hacía el apóstol Pablo lo hacía en pura santidad, hermano. En cualquier caso, Lucas destaca que ni las manos de Pablo ni los artículos en cuestión tenían en sí ningún poder, ni tampoco eran mágicos. Se trataba del misericordioso poder divino, sanador y liberador, dado que el lugar que ocupaba lo mágico en aquella cultura, podemos interpretar esto como la condescendencia del Eterno, adaptándose a las expectativas de determinado pueblo en un momento y un sitio específico sobre cómo debía expresar su poder. Dice otro estudioso, Conklin, que él es otro británico, dice que sugiere que tal vez podemos considerarlo como un llamamiento al pueblo para que reconocieran que los encantamientos y amuletos en los que tanto confiaban no tenían la misma potencia que los paños y delantales del apóstol Pablo. O sea, como que todos miraban y decían, wow. Y miren, yo quiero que hagamos un punto y un alto. ¿Usted sabe por qué muchas iglesias hoy en día se llenan donde se ven muchos los milagros?
Ahora sí entiende, cuando nos devolvemos a esa época, Pablo enfrentó a esa gente. Y los enfrentó con el poder del Ruach HaKodesh. No con la manipulación que ellos lo tenían para engañar. Acuérdese lo que decía ahorita en el versículo, que parece ser que se le estaba dañando el negocio con el apóstol Pablo. No solamente en Éfeso, sino en toda Asia les estaba dañando el mercado, hermano. O sea, les estaba trayendo todo su negocio a quiebra. Dicen, lo mismo había ocurrido con Yahshua, Lucas 8, 43 y 48. Vamos a Lucas 8, 43, 48. ¿Usted no ha escuchado a la gente que dice, ay, venga, vamos a tal iglesia, vamos a la iglesia de Pepinito, que allá usted se va a sanar, tranquilo que usted se va a sanar? Pero nunca la persona le dice, oiga, arrepiéntase de su pecado, hermano. Y eso era lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a los de Asia: mueran a la idolatría, mueran al paganismo, mueran a la brujería, mueran a esas diosas, mueran a esa cultura. Lucas 8, 43, 48. Dice así: en esto, una mujer que padecía de una hemorragia de flujo desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y no había podido ser curada por nadie, se acercó por detrás y tocó los ixis. La palabra original es tocó los ixis. Y al instante se detuvo la hemorragia. Y con Pedro en Hechos 5, 15, 16, vamos a Hechos 15, 16. Hechos 15, verso 15, 16, dice: y con todo esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Eterno, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice Yahweh. Entonces dice que Yahweh es, y lo que hace, lo hace. ¿Quiénes somos nosotros para oponernos a Él? Si su gran amor para con las personas atadas por la religión demoníaca y la magia de los espíritus se adapta por algún tiempo a la concepción de aquellas tiene de cómo actúa el poder espiritual, como es en este ejemplo los objetos físicos asociados con la persona revestida del poder del Ruach. ¿Quiénes somos nosotros para luchar contra él? Sin embargo, no debemos profanar el aspecto extraordinario de estos milagros divinos, intentando reproducirlos a petición, desafiando así la soberanía del Eterno y comercializando su poder, como hacen algunos en el día de hoy. Entonces muchos utilizan estos textos, los sacan fuera de contextos para hacer una falsa imitación. ¿Qué nos dice el Eterno? ¿O se acuerdan lo que dijo Yahshua? Esta generación mala y perversa demanda ¿qué? Señales. ¿Y usted cree que en Éfeso no estaba ocurriéndole lo mismo con el apóstol? Le estaban pidiendo señales. ¿Y sabe qué? El Eterno por misericordia y por amor, ¿sabe qué hizo? Permitió muchas cosas. No solamente para derribarles el negocio a toda esa gente malvada y perversa, sino también para que creyeran en el evangelio de la salvación a través de Yahshua HaMashiach. Entonces, hoy en día estamos viendo, en tiempo presente, siglo XXI, estamos viendo que la gente corre más por los milagros que por buscar la palabra salvación. Se precisan algunas palabras para explicar por qué considero esto. Hechos poderosos, no de los ordinarios, como una forma de choque espiritual. En el mundo del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah, a menudo se veía la enfermedad como algo procedente de los espíritus, aunque la gente era consciente de que las dolencias físicas estaban causadas por difusiones orgánicas, accidentes y enfermedad. También sabían que muchas de ellas tenían que ver con espíritus malos. Por lo tanto, si podían encontrar a un curandero o a un exorcista cuyos espíritus familiares fuesen más poderosos que aquellos que lo afligían, tenían la posibilidad de ser sanados. Y lo mismo sucedía en los casos de la demonización. Había que buscar a un exorcista con poder superior al de los espíritus que causaban el padecimiento, así de sencillo. Y yo quiero que vayamos al versículo 18 y 20 y lo leamos, del capítulo
19. 18, 20. Y muchos de los que habían creído venían confesando. Mire, y muchos de los que habían creído en ¿qué? En Yahshua HaMashiach. Venían confesando y dando cuenta de las cosas que practicaban. Y muchos confesaban lo que venían haciendo. Y muchos de los que habían practicado la magia, ¿trajeron qué? Los libros, los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y se robustecía poderosamente la palabra del Eterno. Pasadas estas cosas, Pablo tomó la decisión de ir a Jerusalén después y recorrer Macedonia, Acaya, diciendo: después que haya estado allí, debo visitar a Roma, y enviando a Macedonia a los que le ayudaban, a Timoteo, a Erasto, el que se quedó por algún tiempo. Entonces, con este antecedente podemos comprender por qué las sanidades y liberaciones por medio de las bandas del sudor y los mandiles de Pablo construyeron choques de poder, en especial a los ojos de las personas. Esa es la clave que vio el público en aquellos sucesos, aquellos éfesos. En un principio quizás consideraron a Pablo como un obrador de milagros, cuyo espíritu Yahshua era más poderoso que aquellos a quienes ellos temían. Pero a medida que oían predicar al apóstol Pablo, lo que acabamos de leer, versículo 18, 19, muchos iban comprendiendo de que Yahshua no era un espíritu al cual Pablo manipulaba para que le obedeciese, sino el único Elohim verdadero al cual se sujetan todos los demás espíritus. Vuelvo y lo repito, este punto es muy importante. Muchos iban comprendiendo que Yahshua no era un espíritu al cual manipulaba para que le obedeciese, para que le obedeciese, sino el único hijo de Elohim verdadero, el cual se sujetaban todos los demás espíritus. Pablo, por consiguiente, no era sino el frágil canal humano a través del cual exaltó a Yahshua, revela su poder, y esos hechos poderosos no daban como resultado la exaltación del apóstol, sino aquellas en el nombre de Yahshua HaMashiach. Versículo 17 del capítulo 19. Y aquí seguimos con Pablo y los hijos de Exeba. Vamos a leer del 13 al 17. Los hijos de Exeba, de unos sacerdotes judíos. Y vamos a ver el problema que hubo ahí en contexto. Parece ser que algo ocurrió ahí, porque todos empezaron, sí, todos como que veían la magia de Pablo, entre comillas, veían los poderes que salían de él. Entonces muchos prestidigitadores y muchos que practicaban la hechicería dijeron: bueno, vamos a hacer lo que Pablo hace. Y miren lo que ellos intentaron hacer. Y eso nos enseña para nosotros respetar el nombre del Eterno, no solamente por su nombre, sino vivir en una santidad. Y esto es bien hermoso lo que viene. Verso 13, 17. Del 17. Lucas va narrando, él va narrando lo que él veía, lo que él observaba y lo que él discernía. Dice lo que Lucas trata de ilustrar para nosotros en el segundo choque de poder,
la confrontación con los 7 hijos de Exeba, es que el resto de los obradores de milagros de la ciudad habían interpretado mal el poder de Pablo. Mire, ellos quisieron como hacerlo a la manera que Pablo lo hacía. Habían interpretado mal el poder de Pablo. Esto era consecuencia de los hechos poderosos, no de los ordinarios, que hemos estado considerando, y los cuales no deberían separarse de su contexto inmediato. Otros exorcistas oyeron hablar de este poder asociado con Pablo y con su espíritu en Yahshua. Eso está en el versículo 13. Y anotaron cuidadosamente la fórmula del poder del apóstol en el nombre de Yahshua HaMashiach. Es obvio que había más individuos que estaban siendo liberados por Pablo en el nombre de Yahshua de lo que se nos relata. Situaciones semejantes en algunos aspectos. A aquella chica esclava de Filipos. Esta información selectiva está muy de acuerdo con el estilo de Lucas. Entonces estamos viendo exorcismo y magia judía helenística. El grupo más destacado de exorcistas que intentaron utilizar el poder espiritual de Pablo fueron los judíos. Eso está en el versículo 13. ¿Por qué lo menciona en lugar de los asiáticos? ¿Por qué no menciona en lugar de los asiáticos? La respuesta proporciona unas de las ideas partientes en cuanto al sincretismo judío que ya descubrimos en Samaria. Vamos a Hechos 8, 5, 20. Parece ser que en Samaria, en los tiempos de Yahshua, ya se estaba practicando cierto tipo de brujería y cierto tipo de magia. ¿Yahshua también tuvo que enfrentar eso? Sí, y lo vamos a ver. Hechos 8, del 5 al 20. Hechos 8, 5 al 20 dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Yahshua, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había un gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y que tenía atónita a la gente. ¿De dónde? De Samaria, haciéndose pasar por algo que grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Miren lo que decía él. Este es el gran ¿qué? Poder de Dios. Lo que muchos pastores o profetas dicen que es poder de Dios, para que tengamos cuidado, que puede haber un poder falsificado. Sí, hermano. Y eso es lo que hoy en día estamos viendo. ¿Sabe por qué? Porque la gente hoy en día está más caminando buscando el milagro que buscando la Torah y la salvación en Yahshua HaMashiach. Por eso 2 Tesalonicenses dice que Dios va a permitir un poder engañoso para aquellos que se extraviaron de la verdad y se complacieron en la injusticia. Y dice que y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había tenido atónitos por bastante tiempo. Eso es lo que hoy en día la gente, cuando va a ver los milagros en las iglesias, dicen: ¿se ha visto? Ay, y a la final terminan el culto y no hubo salvación, no hubo reconciliación, no hubo conversión. Entonces sale la persona diciendo: uy, grande es el poder. Por eso esa publicidad hoy en día en los canales cristianos: venga y reciba su milagro. Eso es el negocio hoy en día, hermano. Y esos son brujos agoreros. Dice: y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había tenido atónitos por bastante tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba la besorá del reino de Yahweh y el nombre de Yahshua HaMashiach, se bautizaban así ante Tevilá hombres y mujeres. También creyó Simón. Mire, también creyó el brujo, pero Simón mismo. Y habiéndose bautizado, perseveraba junto a Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Miren lo que hacía, ¿quién? Simón el mago. Y lo miraba a él. Y él estaba como que, uy, tremendo lo que está haciendo este hombre. Y miren el corazón cuando es malo y perverso. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron en Samaria, había recibido la palabra de Yahweh, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales descendieron y oraron por ellos para que recibiese el Ruach HaKodesh, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Adón Yahshua HaMashiach. Entonces les imponían las manos y recibían el Ruach HaKodesh. Cuando vio Simón que por las manos, imposición de las manos de los apóstoles, se daba el Ruach HaKodesh, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí esa potestad, dame ese poder.
para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba al Ruach HaKodesh. Entonces Pedro, ¿qué le dijo? Tu dinero vaya contigo, tu dinero perezca contigo a la perdición, porque has supuesto que el don de Yahweh se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante del Eterno. Arrepiéntete pues de este tu mal y ruega al Eterno si quizás sea perdonado el pensamiento de tu ¿qué? De tu corazón. ¿Algo parecido a lo que estamos viendo hoy en día? Claro que sí, es la misma imitación, hermano. Es lo mismo, hermano. Y vamos a ver también en Cipre, en Hechos 13, para que tú lo estudies en tu casa. Hechos 13. O leámoslo de una vez, ya que estamos ahí. Vamos a leerlo. Hechos 13. Hechos 13, vamos a leerlo a partir del 8. Del 6. ¿Ya lo tienen? Aquí dice que los apóstoles están en Chipre, otro territorio cercano al anterior. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío. ¿Falso qué? Profeta judío. Entonces, estamos entendiendo que desde aquella época de Yahshua habían falsos judíos, como los vemos hoy en día, por allá no sé dónde, en qué territorio. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón inteligente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra del Eterno, pero se le oponía Elimás. ¿Se le oponía a quién? Elimás el mago, pues así se introduce su nombre. Procurador, apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, Pablo, lleno del Ruach HaKodesh, fijando en él los ojos, dijo: oh lleno de todo engaño, de tal maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Eterno? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y quedarás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayó sobre él oscuridad y tinieblas, y se daba vueltas buscando quien le condujese. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, impresionado por la doctrina de Yahshua HaMashiach. Tremendo. Dice que numerosas pistas indican que el judaísmo del periodo helenístico había sido profundamente impregnado por las creencias mágicas de la época. Yo quiero que hagamos un paro aquí. Muchos de los judíos, en ese entonces que abandonaron la tierra de Israel, que se fueron para los países de Asia como Efesios, Pérgamo y las otras 5 territorios de los que se hablan, parece ser que ellos empezaron a mezclar con el helenismo, se empezaron a mezclar con los romanos y empezaron a formar un tipo de cultura de creencias y de religión, de la cual cada uno quería imponer su poder para ganar dinero, lo que estamos viendo aquí, que siempre la avaricia y el anhelo del hombre por continuo es tener dinero, hermano. Y si usted se va a poner, y si lo pensamos y lo analizamos, es algo que hoy en día estamos viendo, que el evangelio hoy en día lo están vendiendo. El evangelio se vende y prácticamente se ha vuelto una mercadería. Por eso es que la gente hoy en día ya no sabe ni en quién creer. Por eso la gente dice, es que ¿quién tiene la razón? Dígame cuál es la verdad. Entonces por eso cada uno pelea por su verdad. Cada uno da su opinión. Numerosas pistas indican que el judaísmo del periodo helenístico había sido profundamente impregnado por las creencias mágicas de la época. Encuentra tal cantidad de pruebas que pueden afirmar la magia judía era famosa, que la magia judía era famosa en la antigüedad. M. Simon, seguido por Charles Stone, descubrió, estos son otros estudiosos, descubrió 3 rasgos de características de la magia judía. 1, un gran respeto por las expresiones hebreas que algunos judíos consideraban revestidas por el poder mágico. 2, una persecución de poder eficaz del hombre. Y 3, un respeto abrumador por los ángeles y demonios. Y este sabio también dice que también se refiere a la popularidad de los exorcistas judíos en el mundo grecorromano y expresa: entre los practicantes de la magia en los tiempos antiguos, los judíos gozaban de gran respeto. Entre los practicantes de la magia en los tiempos antiguos, los judíos gozaban de gran respeto, ya que según se creía tenían conjuros muy eficaces a su servicio. Ojo,
no estoy hablando de los verdaderos judíos que recibieron a Yahshua. Estoy hablando de los judíos que se extraviaron y erraron, porque no falta cuando escuchan, hay gente que malinterpreta el mensaje. Y dice, no son todos los judíos, muy cierto, no son todos los judíos. Estamos hablando aquí de esos judíos que se apartaron de la verdad, a los que hoy en día les decimos cabalistas. A los que hoy en día se les dice cabalistas para que usted lo vaya entendiendo. Dice que entre los practicantes de la magia en los tiempos antiguos los judíos gozaban de gran respeto, ya que según se creía tenían conjuros más eficaces a su servicio. Particularmente el hecho de que el nombre de Elohim de Israel no debía ser pronunciado por los labios vulgares. Era algo en general conocido entre los paganos e interpretado erróneamente. Por esto, según los principios mágicos ordinarios. Y ya comentando lo que es el versículo 13 del capítulo 19, volvamos otra vez. Capítulo 19, verso 13. Porque vamos a repetir puntos. Porque la idea es que usted vaya entendiendo lo que vamos a estudiar a futuro dentro de 8 días. Pero algunos de los exorcistas ambulantes judíos intentaron invocar el nombre de Yahshua Hamashiach sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Yahshua, el que predica Pablo. Y ahorita vamos a ver otro punto. Bruce señala que el nombre de Yahshua demostró ser tan potente en el exorcismo que los exorcistas judíos empezaron también a utilizarlo. Y este uso llegó a entenderse tanto que fue más tarde denunciado con vigor en los escritos rabínicos. Al grupo de exorcistas hebreos escogidos por Lucas se les identifica como los 7 hijos de un tal Exeba judío, jefe de los sacerdotes, que posiblemente no se trata de un jefe, sino de los sacerdotes, sino que lo más probable es que él se designara a sí mismo como jefe de los sacerdotes en algún rótulo, y que Lucas le había puesto entre comillas, si éstas se hubieran ya inventado en su tiempo, un jefe de sacerdotes judíos gozaría de gran prestigio en los círculos de la magia, ya que se trataba de la clase de persona con más probabilidad de conocer la verdad de pronunciación del nombre inefable. Sin embargo, no fue el nombre inefable, sino el nombre de Yahshua, lo que sus 7 hijos utilizaron en su intento por imitar el exorcismo del apóstol Pablo. Y aquí vamos a ver un choque de poder entre no dioses. El choque de poder que se narra en este pasaje es único en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, y quizás en todo el relato bíblico, que no tuvo lugar, que no tuvo lugar entre Dios y los no dioses, como suele ser el caso. Se trata de un enfrentamiento entre no dioses, los demonios en la persona demonizada, atacaron físicamente a los endemoniados, exorcistas judíos. Si alguien objeta la descripción de los 7 hijos de Exeba como demonizados, es que no conoce el mundo espiritual. Todo lo que se dedican de esa manera al mundo de los espíritus están en alguna medida demonizados. Así es como tienen sus poderes. Y dice, según la palabra Yahshua, los judíos tenían sus propios exorcistas. Mateo 12:27. Dice, Orígenes y Justino, Martín nos relatan que los hebreos solo conseguían éxito en este ministerio cuando echaban fuera a los demonios. Y miren lo que dicen, que esta gente utilizaba para sacar un demonio, decían, en el nombre de Abraham, en el nombre de Isaac, en el nombre de Jacob, en el nombre de los profetas, en el nombre de los patriarcas. Ellos utilizaban ese tipo de exorcismo. Utilizaban a Abraham, Isaac, Jacob, y utilizaban el nombre de los patriarcas, y muchas veces le añadían el nombre de los profetas para sacar ¿qué? Demonios. Y parece ser que Yahshua se tuvo que enfrentar con ese tipo de gente. Vamos a Mateo 12:27. ¿Sí estamos teniendo claro? ¿Sí? Bueno. ¿Por qué es importante este punto? Miren, yo quiero que tomen atenta nota. Mateo 12:27. ¿Por qué es importante este punto, hermano? Porque hoy en día, desafortunadamente, la gente lo que quiere son milagros. Y no es malo, el Eterno sana, y creemos en la sanidad, y creemos en el ministerio de la sanidad, y tiene que haber ministerio de sanidad en un lugar. Lo que sí tenemos que tener mucho cuidado es que cuando Yahshua se está refiriendo en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, que no lo hemos ni comenzado a estudiar porque esta es la antesala, para cuando entremos allá, diga usted, yo ya entiendo lo que me están diciendo. ¿Sí? ¿Por qué Yahshua arremetió tan duro
¿Y por qué tuvo que utilizar 7 comunidades como ejemplo? Pero aquí las 7 comunidades no simplifica la totalidad total de lo que él quería enseñar ahí, porque sabemos que muchas cosas más iban a empezar a suceder con el tiempo. Tal vez Yahshua lo que estaba tratando de referirse es que como secuencia, lo que íbamos a empezar a ver a futuro, lo que se está viviendo ahora, Él nos lo quiso como advertir 2000 años atrás, diciendo, mire, tengan cuidado, porque esto va a ocurrir en cada congregación a nivel del mundo. Se va a manejar esto va a suceder, van a empezar a hacer milagros, sí, se van a ver milagros, van a haber pastores que son brujos, que entre comillas la gente va a decir que son pastores, pero al final no son pastores, porque son utilizados por poderes demoníacos, ¿sí? Y hay un dicho muy cierto que Satanás no puede echar fuera a Satanás, y usted se da cuenta, y este es un punto bien importante, Satanás no puede echar fuera a Satanás. ¿Por qué? Porque si en una congregación de esas, la persona dice que llegó y se sanó, y su vida sigue siendo la misma, algo tenemos que pensar del por qué pasó eso. Y no podemos comer entero. La persona se sanó de cáncer, se sanó de cáncer. Yo creo en la misericordia de Dios, porque Dios es un Dios de misericordia, y Él no echa a nadie fuera. Pero eso también tenemos que aprender a entender cuál es el espíritu de verdad y cuál es el espíritu de error. Entonces se preguntaría uno, vino la señora con el amante, ¿sí? Vino la señora con el amante, se sanó la amante, tremendo, se sanó, y resulta que la señora está en adulterio con ese hombre, y se sanó ella, y dice el pastor, gloria a Dios, un aplauso para Jesús, se sanó, se bajó del púlpito esa señora sana, se bajó, pero resulta que el adulterio sigue ahí. Entonces mi pregunta es, ahí donde uno tiene que analizar qué poder era el que estaba sucediendo. Porque el poder de Dios es para conversión y arrepentimiento, hermano. El poder de Dios es para yo retornar y hacer techubá a la Torah. Si eso no sucede, eso para mí no me da certeza de que eso viene de Dios. Devolvámonos 2000 años atrás, vámonos a este tiempo. Dice que habían brujos y magos, y como que parece ser que hacían muchos milagros. Y vino Pablo y le dañó el negocio a todos ellos. Pablo, ¿qué vino a exponer? A Yahshua y a la Torah. Y Yahshua es la Torah viviente. Y parece ser que Él les puso todo eso. Y parece ser que todo este tipo de gente que tenía ese comercio, como ellos no querían nada con el Eterno, dijeron, este hombre nos está dañando el mercado. Este hombre nos está dañando el negocio. ¿Sí? ¿Qué hacemos con él? Y ustedes saben cómo fue el final de Pablo. Entonces, si lo pasamos al tiempo presente, y ahorita la otra semana que entremos a las Quejilás, a Éfeso y Pérgamo, ahí vamos a entender para poder contextualizar que nosotros no podemos comer hoy en día de ciertos lugares donde dice que hacen milagros, porque Dios nos está hablando y nos está abriendo los ojos, porque nosotros tenemos que andar con discernimiento. El libro de Apocalipsis es un libro de revelación que se va a encargar de abrirle los ojos hasta el más ciego, si recibe a Yahshua, ¿no? Si usted recibe a Yahshua, va a ver con ojos espirituales, y así usted va a poder decir, esto viene de Dios y esto no viene de Dios. Amén. Para que tengamos claro eso. Eso es como si a usted le fueran a meter un billete de 50 hoy en día, los últimos nuevos, ¿sí? Usted primero lo analiza, ¿sí o no? O usted en su desespero lo recibe. Eso no, yo llego y lo palpo, lo miro y lo pruebo. Y digo, esto es verdad, no, este billete es falso, a mí no me queda tan bobo, pero como hay gente que todavía cae. Pues así pasan la fe hoy en día con ciertas congregaciones a nivel del mundo. Esos poderes, esos movimientos espirituales, todas es la tembladera, bueno, todo eso que ustedes, yo sé que todos, para nadie es indiferente y todos pasaron por ese tipo de escuela. Y aquí Pablo está enfrentando ese tipo de doctrina. Y cuando entremos dentro de 8 días a la Quejilá de Éfeso y Pérgamo, nos vamos a dar cuenta que Satanás es una estratega tan impresionante, pero con los bobitos y los dormidos, no con los nacidos de nuevo, hermano. Mateo 12:27, ¿cierto? Y si yo echo fuera los demonios en virtud de Belcebú, ¿en virtud de quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo echo fuera los demonios en virtud del Ruach de Elohim, entonces es que ha llegado a vosotros el reino del Eterno. Si la Torah está en medio, y si la Torah siempre se expone en un lugar, escúcheme bien este punto, y este punto es tremendo. Por eso entre 8 días cuando empecemos a ver lo que es el helenismo, manipulando la Quejilá, que es hoy en día la mayoría de iglesias son helenísticas, hermano. Hoy en día, así digan que son cristianos,
son helenísticos. Así diga que son cristianos, son judíos, pero son judíos extraviados. Acuérdese que el cristianismo nació entre una mezcla, catolicismo, islam y judaísmo. O sea, esa es una mutación, hermano. El cristianismo es una mutación de 3 religiones: islam, catolicismo y judaísmo pervertido. No estoy hablando del judaísmo que recibió a Yahshua, estoy hablando de los judíos que dicen que Yahshua no vino. A eso me refiero yo, para que lo tengamos claro, y a medida que yo voy hablando, yo voy haciendo pausas para que vayamos pensando, y los que están escuchando a través de la radio, después no vayan a tomar una interpretación mala. 12:27, bueno, dice que Orígenes y Justino Mártir nos relatan que los hebreos solo conseguían éxito en este ministerio, cuando echaban fuera a los demonios en el nombre del Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Fracasaban conjurando en los reyes, los profetas y los patriarcas. Sin embargo, los hombres de esta historia no eran exorcistas judíos legítimos, sino magos practicantes del ocultismo, casualmente de raza judía. Iban a la casa de hombres con poder o nombres con poder. Vinieran estos de donde viniesen, su éxito en el exorcismo, y debían tenerlo para poder mantener, y debían tenerlo para poder mantener su oficio. Procedía a los poderes demoníacos asociados con su propia vida. Yo quiero que hagamos un alto aquí y vamos a volver a pensar. No voy a tratar ninguna congregación, simplemente voy a hablar como punto nomás. Hay iglesias donde cada 8 días le repiten la misma pendejada, la misma bobada, los mismos milagros cada 8 días. Milagros de casa, milagros de apartamento, milagros de carro. Y yo hasta aquí, de lo que yo he estudiado, el apóstol Pablo o Yahshua, nunca, ni Yahshua, ni el apóstol Pablo, ni los emisarios trataron ese tipo de temas. El punto principal del evangelio es salvación. Y acuérdense lo que dice en Mateo 6:33, mas primeramente busquen el reino de Yahweh y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. Uno de los temas que no se debe tratar en una congregación es, bueno, pase al frente, porque a mí me conviene que usted pase al frente, porque al pasar ustedes al frente, le voy a motivar a que el mercado coja fuerza. Por eso, tristemente, hay iglesias donde se utiliza la mercadería de ese poder engañoso para que la gente se coma el cuento, ¿sí? Y Dios lo permite todo, hermano. Dios lo permite todo. Entonces, los que llegan con hambre y necesidad de ese milagro, porque yo fui uno que pasé por eso cuando conocí el Eterno. Yo pagué esa novatada cuando recién convertido. Yo veía que la gente pasaba y daba testimonio, me dio una casa, me dio un carro, yo pacté, yo di el 10% sobre el valor. ¿Cuánto valía? 90 millones. ¿Cuánto dio? 9 millones y me dio la casa. ¿Eso es como magia y negocio? Sí es negocio y magia. ¿Por qué? Porque ese predicador no tiene por qué hacer eso. Y eso no dice el evangelio. Entonces ahí me está dando a pensar que esos predicadores se parecen mucho a estos caballeros. Se parece como mucho, porque eso es mercadería. Eso es estar vendiendo ¿qué? El evangelio, hermano. Y parece ser que Pablo les estaba dando duro a ellos en eso. Y dése cuenta que esto es cuando intentaron como imitar a Pablo, pero agréguele lo que ellos dijeron en el nombre de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los patriarcas, de los profetas, de Yahshua y del que predica Pablo. Y ellos aún nombrando con sus labios a Yahshua, ¿qué dijo el demonio? Ah, bueno. Entonces, como hoy en día se nombra Jesús, y Jesús es un nombre pagano, pues el milagro viene, hermano. Jesús es un nombre híbrido. Jehová es un nombre híbrido pagano. Para que vayan pensando lo que yo estoy hablando y vayan razonando con lo que están escuchando. Dice que en este caso los demonios que residen en la persona libran batalla con los demonizados, ocultistas, los golpeaban, los despojaban de sus ropas y los hacen huir de la casa desnudos y heridos. Miren les hizo pegar una correlona a ellos. Satanás contra Satanás, demonios contra demonios, ¿cómo así? Pero esto es imposible, dirán algunos, ¿significaría que Satanás está dividido contra sí mismo? Mateo 12, 2:26. Mateo 12, 2:26. Vamos a mirar.
Mateo 12, 2, 26. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí que tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró a la casa del Eterno? ¿Cómo comió panes y de la propiciación? Que no le era lícito comer, ni él, ni a los hijos que con él estaban, sino solamente con los sacerdotes. Saltemos al 26. Y si Satanás, aquí Yahshua le está hablando a los fariseos, por eso comencé con el versículo 2, para que usted entienda a quién le estaba hablando él. Y si Satanás echa fuera a Satanás, está dividido contra sí mismo, ¿cómo pues quedará en pie su reino? ¿Cómo pues quedará en pie su reino? Entonces viene este punto. Cuando una persona hoy en día, escúcheme bien, este es otro punto. Cuando una persona hoy en día, un verdadero varón de Dios, un hombre puesto por Dios, es utilizado en liberación, la persona es libre. Pero una persona que no se sujeta a la Torá, que no se sujeta a los nombres, que no se sujeta a las leyes, ahí es donde usted tiene que empezar a pensar, entonces, pero él está nombrando el nombre de Jesús. Sí, lo está nombrando. Y parece ser que ese demonio salió. Sí, ese demonio salió, pero ese tipo de personas, a los 8 días, usted las va a ver igual o peor. Entonces, ¿en nombre de quién lo está sacando? En el nombre propio de sí mismo. Porque Satanás no puede echar fuera a Satanás. Pero nosotros sí lo podemos hacer por el dedo de Elohim. Pero nosotros sí lo podemos hacer por el dedo de Elohim. Quiere decir que si una persona viene a este lugar y el Eterno permite la liberación de esa persona, yo creo que esa persona no vuelve a ser la misma. Porque escúcheme bien, porque el que no acepta la liberación del Eterno simplemente se para, se va y no lo volvemos a ver acá. Quiere decir que ese demonio se resistió. ¿Sí la están pensando? Bueno. Dice que no lleva siglos haciéndolo, dice Mateo 12, 25, 26. Vamos a ver, Mateo 12, 25, 26. Y sabiendo Yahshua los pensamientos de Dios, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no quedará en pie. En pocas palabras, si no estamos con Yahshua, no estamos con la Torá, no estamos con Yahweh, seríamos una casa dividida. Pero gloria a Dios que entramos a la restauración. Y si Satanás echa fuera a Satanás, está dividido contra sí mismo, ¿cómo pues quedará en pie su reino? Ahora sí me entiende. ¿Nuestro reino cuál es? En Yahshua, ¿cierto? Nuestro reino está en Yahshua. O sea, nuestra casa no está dividida, porque nosotros estamos con Él y Él está con nosotros. Yahshua no está afirmando que el reino de Satanás sea unificado. Lo único que dice es que no podría, como Belcebú, príncipe de los demonios, eso está en el versículo 24-27. ¿Se acuerda que los fariseos, miren lo que le dijo? Y si yo echo fuera los demonios en virtud de Belcebú, porque estos fariseos le estaban diciendo a él prácticamente, mago, brujo, lo que usted se imagine. En virtud de Belcebú, ¿en virtud de quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo echo fuera los demonios en virtud del Ruach HaKodesh, entonces es que ha llegado a vosotros el reino de los cielos. Emprender un ministerio de destrucción de su propio reino, Satanás no se va a suicidar, nunca. El Señor explica que el reino del diablo está siendo sistemáticamente destruido por el poder del Ruach HaKodesh a través de su ministerio de liberación. Versículo 28-29. Deducir esta doctrina, que los demonios jamás se van a volver unos contra otros, echar fuera a sus congéneres, es erróneo. En realidad contradice la palabra pronunciada por el mismo Yahshua, un poco antes en ese evangelio. Mateo 7, 21, 23. Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los chamayín, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Adón, Adón, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, nunca los conocí, apartadores de maldad. Otro punto para pensar, antes de seguir avanzando. Entonces, ¿sí ve que Dios va a permitirlo todo?
Para esa gente que dice, pero es que usted cómo me puede... Miren, hay gente que te va a refutar así, hermano. Y eso es el negocio hoy en día. Hoy mucha gente te va a refutar diciendo, bueno, y de pronto van a tratar de cuestionarte. Usted lo que pasa es que tiene envidia. Te van a cuestionar por esto, ¿sí? Porque usted va a coger y va a confrontar a ese tipo de gente con la doctrina, con la verdadera doctrina, la Torá, y Yahshua, la Torá viviente. Entonces usted le va a preguntar a alguien que de pronto está en X o Y religión, y él le va a hablar de pronto de milagros, porque hoy en día, digámoslo así, hoy en día la moda son los milagros, hermano. Hoy en día el mover de muchas iglesias es el mover apostólico y profético. Y solo milagros. Usted va a escuchar que desde que comienza la palabra es música y milagros. Y termina la palabra con música y ofrenda. Sí, y va a terminar así. Entonces, cuando usted llega y enfrenta a esa persona con estos textos, ellos no lo van a poder entender. ¿Y sabe por qué no lo van a poder entender? Porque si no entienden el contexto, escúchame bien, si no entienden el contexto de la Torá y de lo que el Eterno nos está hablando a través de las Escrituras, difícilmente una persona como esa lo va a entender. Por eso hay mucha gente que dicen que la voz del pastor es la voz de Dios. Y yo no, eso es una mentira. La voz de Dios es la Torá. El pastor simplemente es un instrumento. Y yo lo que le he dicho a ustedes siempre es, piensen lo que estamos estudiando hoy. Y yo siempre les he dicho también para que refuercen, vayan y vuelvan y estudien en su casa. Si lo que se habló viene de Dios o no viene de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado. Así como en Éfeso existía el engaño, y así como en Pérgamo, cuando se dice que el trono es Satanás, que todo eso lo vamos a ver, es hoy en día, miren, hoy en día, eso prácticamente es el plato fuerte en toda la mayoría de iglesias, hermano. O sea, usted pensará, y algunos estará diciendo, o sea, que usted quiere decirme, es que muchos van al infierno sin querer queriendo. Hermano, claro. Dijo Oseas, el pueblo se extravió por falta de conocimiento y de la Torá. Y por falta de conocimiento y la Torá es que todo ese paganismo hace 2000 años y antes se levantó. ¿Sabe por qué? Porque la gente algo que no quiere es vivir una vida de obediencia y de santidad. Por eso a la gente le parece más fácil. Dicen que todos los caminos conducen a Roma, yo sí lo creo, pero todos los caminos no conducen al Eterno. Juan 14:6 dice, dijo Yahshua, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. A Roma se puede ir por cualquier avión, por agua, por donde quiera, hermano. Pero para buscar la santidad del Eterno, tiene usted que practicar la Torá y pagar un precio muy alto. Total que cuando usted le vengan a decir que los milagreros de hoy en día son puestos por el Eterno, primero usted llegue, identifique con la lupa de la Torá. Y así usted puede decirle a muchos, pero yo sé que eso va a ser duro, hermano. Eso va a ser duro. Miren, esta semana pasó algo muy bonito. Nos añadieron en un grupo, sí, nos añadieron en un grupo. Pues nosotros nunca dijimos que nos añadieran. Entonces nos añadieron y hay harta gente ahí cristiana y todo. Entonces le dijeron a mi esposa que mandara una palabra promesa. Ella mandó de Barín 28, con las letras restauradas. Eso empezaron a sacar audios que no, que tuvieran mucho cuidado con esos judíos. Primero que tuvieran cuidado con esos judíos, porque resulta que los judíos rechazaron a Yahshua y lo mataron. Bueno, ahí está en el texto y el modo leído, sí, pero ojo. Dijeron, tenga mucho cuidado porque es que aquel que niegue que Jesús vino en carne y sangre, aquel no le crea. Y ellos estaban tratando de decir que nosotros estábamos negando a Yahshua. Y eso hubo una polémica, nos sacaron, nos cortaron, nos anularon, nos sacaron. Bueno, pero ¿sabe por qué pasa eso? Porque mi pueblo pereció, porque le faltó conocimiento, hermano. Por eso ahí donde usted está sentado, usted debería darle gracias al Eterno, ¿verdad, hermano? Que usted está comiendo comida sólida y no está corriendo por ahí como ratón de queso en queso, hermano. Ni como chamán buscando a ver dónde le hablen. Dice, los demonios echarán fuera a los demonios para aumentar el poder demoníaco, los espíritus malos. En los exorcistas demonizados expulsarán a los demonios de otras personas para incrementar el control del exorcista sobre ellas. Lo harán por la fuerza bruta y con odio absoluto hacia los demás espíritus malos. Este principio de unos demonios que echan fuera otros para aumentar su control se observa continuamente en la sociedad animista. Se observa continuamente en la sociedad animista. El reino entero es Satanás. Entre la gente animista, politeístas, idólatras, ocultistas, se basan en esta dualidad. El chamán frente al hechicero.
Entre los administras siempre hay un tipo de curandero bueno y otro malo. Ustedes se han escuchado hoy en día los brujos, los de que dicen, no, pero es que es magia blanca. Sí, que San Gregorio, esa magia blanca. Yo no creo que eso haya sido malo. Pues sí, no, yo no creo. Entonces, es chistoso esto, cuando dicen, no, a usted le hizo brujería, a usted le hicieron hechicería. ¿Quién se lo hizo? Se lo hizo un brujo. ¿Sabe que le recomiendo un chamán? Es muy bueno. Entonces la persona ignorantemente se va del chamán y el chamán dice, bueno, voy a sacarle, ¿quién le hizo? ¿A usted qué siente? ¿Cómo lo trabajaron? No, yo siento esto, yo siento que me arrastran, yo siento que cuando vomito me salen lombrices, bueno, un poco de cosas. Entonces le dice este chamán le dice, yo le voy a dar ciertas cosas y usted va a ser libre. Pero aquí estamos entendiendo que el chamán con el brujo es la misma cuestión. O sea, Satanás no puede echar fuera a Satanás. ¿Ahora sí me están entendiendo? Entonces, hoy en día ese es el mercado mundial. Es el mercado mundial. Pero la pregunta, ¿dónde nació todo esto? Ya estamos comprendiendo de dónde viene la palabra brujería, hechicería, esoterismo, todo eso. ¿Dónde nació eso? ¿En dónde? Éfeso. Pero Éfeso lo heredó de los Bueno, listo. Entonces, algunos se preguntará, oiga, pero en pleno siglo XXI la gente todavía cree en los brujos. Vean, la gente más rica son los que más consultan ocultistas. Acuérdense en lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. En los últimos tiempos han salido lo que se le dice Illuminati, gnosticismo, un poco de cosas que la verdad uno queda con la boca abierta, mano. Y lo más tremendo es que el papado está metido. Ay, ellos están metidos en ese cuento y todo eso. Y como cada uno pelea por lo suyo, pues así mismo va a recibir. Por eso yo le leí, no os conocí, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, esto es para que usted entienda que no todos los milagritos que usted ve en televisión vienen del Eterno, hermano. Tenga mucho cuidado. Ay, es que se sanó doña Pepa, y doña Pepa sí, pero se sanó, pero no ha dejado la amante, pero se sanó, ¿qué es lo que me importa? El curandero bueno es recibido con agrado en la comunidad, pero no sucede lo mismo con el malo. La colectividad teme incluso, odia al ocultista que practica la brujería, la magia negra en medio de ella. Sin embargo, cuando quiere maldecir a sus enemigos, busca a menudo al hechicero. Repito que se trata de un fenómeno social complicado. Cuando en una comunidad se da la magia negra o la brujería por lo general, en manifestaciones tales como enfermedades desacostumbradas, pérdidas de las cosechas y otros sucesos negativos, el chamán debe descubrir su origen y romper ese poder espiritual maligno. Dicho poder se libera por medio del hechicero, y si los espíritus del chamán son más fuertes que los de aquel, el mal se despejará. Entonces los espíritus que han ocasionado la desgracia se verán obligados a someterse a la autoridad de aquellos otros que operan a través del chamán. Por el contrario, si los espíritus del hechicero son más poderosos, puede suceder lo opuesto. La consecuencia es una batalla entre espíritus susceptibles, pueden durar varios días y cuyo resultado nunca es seguro. Recuerde haber escuchado el relato aquí hay un pensamiento de otro estudioso. Dice que recuerda haber escuchado el relato de un misionero que se hallaba presente en un cierto poblado durante una de esas batallas espirituales. Un respetado jefe de la aldea había sido endemoniado mediante una brujería, por lo cual se le llamó al chamán y empezó a hacer su exorcismo. Cuando toda la ceremonia, la magia y los encantamientos habían terminado sin beneficio alguno para la víctima, el chamán hizo algo asombroso. Se acostó en la tierra al lado del endemoniado y poco después entró en un trance. De repente los espíritus que habitaban en el chamán empezaron a hablar con voz alta contra los que tenía el hombre endemoniado. Y estos, a contestarle la discusión, duró largo rato y fue la siguiente. ¿Qué estás haciendo aquí?, le preguntó el espíritu del chamán. Me ha ordenado venir y aquí pienso quedarme, replicó el otro. Yo no quiero que te quedes, quiero que salgas de él y no vuelvas. No, no me iré y tú no puedes obligarme. Soy más fuerte que tú y no podrás echarme. Sí que quedo y si quiero haces daño a mi gente estando en ese hombre. Es el jefe de esta aldea y lo necesitamos. Sal y no vuelvas. La conversación siguió hasta que después de varias horas los espíritus del hombre endemoniado comenzaron a debilitarse y se fueron de un modo repentino. Aunque esto pueda parecer extraño, no lo es, ni para los espíritus ni para la gente que viene a esta clase de mundo. Repito, que los occidentales tenemos aquí un problema de cosmovisión. El chamán no exorcista vencedor se alió de aquella lucha con un
puesto seguro de control sobre la sociedad más fuerte que nunca antes. De modo que el control de los demonios se van aumentando, ya sea por espíritus malos que colaboran o, como en esta historia, por lo que los más fuertes echan a los más débiles, pero a la final son lo mismo. Esto puede suceder incluso cuando los demonios no cooperan voluntariamente, sino solo mediante el empleo de las fuerzas brutas por parte de los espíritus malos superiores. En el capítulo 8 dice que, bueno, eso no lo voy a leer. Dice que el reino de Satanás está dividido, y volvemos otra vez a Hechos, versículo 15 y versículo 16. Entonces Satanás no puede echar fuera a Satanás. Entonces el punto es este, que hoy en día vemos el negocio de los chamanes, la brujería blanca, la brujería negra, Walter Mercado, Salomón, bueno, el gallo, todo ese tipo de cosas que nos venden en el mercado. Y si usted va a mirar, una de las mayores publicidades a nivel del mundo es la brujería. Y analice esto, usted prende Caracol, no sé si hoy en día sigue existiendo eso, prende el canal Caracol, primero sale el cura, dando su oración a las 5 de la mañana, de 5 a 5 y media, el cura Linares, y por ahí a la hora, 2 horas sale el brujo. Entonces, dése cuenta que ahí es donde uno se pone a pensar, si ese cura estuviera con el Eterno, él reprendería a los dueños de esa empresa y diría, pero como Satanás no está dividido, pues Satanás utiliza su curita y su brujito. Por eso Satanás no puede echar fuera a Satanás. Pero ¿sabe qué dicen ellos? Mire, es que por eso yo les he dicho, Dios, Yahweh, nos está enseñando a pensar. Cuando dice en Apocalipsis 2:24 que tenemos que estar muy atentos a los misterios de Él. ¿Usted sabía que cómo hace el brujo para engañar? Mueve la mano rápido y la gente dice, uy, sí, ay, viene tal mago, uy, eso es un hipnotista, usted viera, ponía a la gente a caminar como burro, como perro, a cacarear de todo, y la gente, ay, sí, pues hermano, eso es lo que hoy en día estamos viendo, pero lo estamos viendo dentro de la religión, lo estamos viendo dentro de la religión, lo estamos viendo dentro del catolicismo, lo estamos viendo dentro del cristianismo, lo estamos viendo en todo tipo de religiones, aún en el judaísmo lo estamos viendo, man. Aún en el judaísmo estamos viendo eso. Entonces la pregunta es, alguno dirá, entonces ¿yo qué hago? Es que yo ya no sé ni qué hacer. Mano, paremos y leamos qué nos dice la Torah. Y vamos a las escrituras y al contexto de qué realmente es lo que el Eterno nos quiere enseñar y de qué el Eterno nos quiere guardar. Por esos ciegos, hermanos, ciegos hay en cantidad. Y de pronto usted en algún momento fue ciego y hasta ahora está empezando a ver. De pronto usted en algún momento, mire, cuando usted habla con un religioso, y yo siempre he dicho, nunca pelee con un religioso, hermano. No se ponga boca a boca con un religioso, porque más bobo y necio es usted. Usted no le puede decir al ciego, mire el sol tan hermoso, mire las lunas, mire las estrellas tan hermosas, mire las flores tan hermosas, porque el ciego no va a entender y se va a enojar. Hasta que el ciego no empiece a ver por el poder del Eterno, nunca va a poder comprender lo que usted ya está viendo, hermano. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Si el Hijo libertares, serán verdaderamente libres. Antes, no. Entonces, volviendo al versículo 15 y 16 del capítulo 19, volvemos otra vez. Lo que estamos leyendo hoy es prácticamente pura antesala para poder entender también los nicolaitas. Porque hasta el momento no he tratado la doctrina de los nicolaitas. Entonces alguno dirá, bueno, pero usted puso como publicidad. No, pues esto es para que usted lo entienda, mi hermano. Para cuando dentro de 8 días entremos al tema ya, usted va a decir, la cogí todita. Y no vaya a decir, oiga, explíqueme porque no entendí. No. El punto es que usted dijera bien esto y lo pueda comprender. Porque los nicolaitas no es tanto lo que... Miren, yo he escuchado muchas enseñanzas de nicolaitas. Y dicen que los nicolaitas, bueno, que etcétera, etcétera. Pero no, dejémoslo para el sábado. Vamos a seguir con esto. Para que usted venga el sábado y no falte. Hechos 19, versículo 15 y 16 dice, y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Entonces se le acercó uno y le dijo, maestro bueno. No, perdón, esto es en Mateo. No, pero también Pablo era bueno. Hechos 19, 15, 16. Pero respondió el espíritu malo, dijo, a Jesús, en griego lo voy a decir, a Jesús conozco y sé quién es. Pablo, pero vosotros, ¿quién sois?
Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó en un salto sobre ellos y dominándolo pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella desnudos y cubiertos de heridas. Produjo dentro del mismo reino, mire, produjo dentro del mismo reino maligno la soberbia, la actitud desafiante y el odio de los demonios. Se volvieron contra sus congéneres, o sea, un demonio sacando otro demonio, significa que lo provocaron. ¿Y qué hizo el otro demonio? Pues se agarró con este demonio. Ah, ¿usted está metiendo conmigo? Tome para que lleve. Se agarraron demonio contra demonio. Contra sus congéneres, o al menos contra los seres humanos que estaban sirviendo al reino de Satanás. En ese sentido, el reino del diablo está dividido y su casa no permanecerá. Cuando ejercemos el ministerio de la liberación, podemos contar con esta división interna del reino de las tinieblas y utilizarla para contribuir al reino de Dios. En el caso de los exorcistas judíos, los demonios revelaron su estupidez para expresarlo como un dicho corriente. Tiraron piedras contra su propio tejado. Simplemente hubieran cerrado su arrogante boca y cooperaron con sus colegas que oraban a través de los hijos de Exeba. Habrían dañado la causa del evangelio en Éfeso, pero en vez de ellos se hicieron responsables directos de que la guerra espiritual en la ciudad diese un giro a favor del reino del Eterno. O sea, que eso fue bueno, lo que ocurrió fue bueno. Porque al ver la gente, que se supone que estos hijos de Exeba eran unos judíos exorcistas, y se dieron cuenta de que no tuvieron ninguna autoridad, sino que esos demonios, de cierta manera, avergonzaron a estos demonios, dijeron, no, le vamos a creer al apóstol. A él lo vamos a creer. Y dice que cuando le creyeron al apóstol, empezó a haber conversiones, y conversiones en multitudes, hermano. Por eso este es un punto muy importante. Cuando una persona es liberada y no cambia y vuelve a hacer lo mismo, pues no quiere decir, ojo, este punto, no quiere decir entonces que entonces el pastor está mal y por eso no. El punto aquí es que uno tiene que tener cuidado en qué lugar está recibiendo palabra, quién es el que está dando palabra, quién está doctrinando, los antecedentes de ese ministro y en cierta manera qué es lo que estudia ese ministro, si ese ministro tiene restauración o no tiene restauración. Porque si tiene restauración, bueno, listo, lo creo, pero aún así seguimos examinándolo. Porque aún en la restauración me he dado cuenta y me he llevado unas sorpresas, hermano, que ni para qué decirles. Uno pensaba que era solo cristianismo. En la restauración se ven cosas muy feas, hermano. La gente se inclina en la restauración más por judaísmo talmúdico que por haber creído en Yahshua. Tiraron piedras contra su propio tejado, bueno, etcétera, 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 etcétera. Otro choque de poder, el movimiento popular. En Éfeso, multitudes enteras renunciaron públicamente a los espíritus y a los no dioses, confesando su antigua esclavitud a ellos y desafiándolos al quemar todos sus objetos mágicos. Cualquier cosa que los había atado al servicio de él, de no dioses, fue destruida. Lucas hace especial hincapié en los libros de magia que incluían probablemente textos ocultos, conjuros, fórmulas, rituales de protección, maldiciones, encantamientos y otros símbolos escritos de poder mágico. Aquel fue un movimiento popular hacia Yahshua que supone un choque de poder, tal vez jamás igualado en el relato bíblico, como tampoco tiene paragón la inclusión de esos grandes números antiguos y practicantes de magia y ocultismo. Marshall, otro estudioso, comenta que aquella historia, presumiblemente, otras semejantes llegaron al conocimiento tanto de los judíos como de los griegos en aquella zona. Y el efecto que causó entre la gran gente supersticiosa fue al mismo tiempo de miedo y de alabanza en el nombre de Yahshua. O sea, los supersticiosos, los que creían en la magia, al ver el poder del Eterno en Pablo, como que decían, uy, se llenaron de temor. Y aquí la palabra temor no es tanto miedo, sino la palabra temor en el hebreo es se sujetaron a la obediencia y a la fe de Yahshua HaMashiach. Porque la palabra temor es, ay no, temblé. No, la palabra temor en el hebreo es sujetarme y entregarme. Dice que en aquella historia presumiblemente otras semejantes llegaron al conocimiento tanto de los judíos como de los griegos de aquella zona. Y el efecto que causó entre la gente supersticiosa fue al mismo tiempo de miedo y de alabanza en el nombre de Yahshua, condiciones por sus primitivas categorías de pensamientos. El uso que hace este estudioso Marshall del término de superstición resulta inadecuado. Sin embargo, sus observaciones son esencialmente correctas. Y este otro estudioso, Brooks Tynan, también escribe que estos magos convertidos renunciaron a su supuesto poder,
haciendo inoperantes sus encantamientos. Y muchos de ellos, oiga pues, y muchos de ellos también reunieron sus papiros y pergaminos mágicos, hicieron con ellos una hoguera. En esta ocasión se convirtieron en humo, documentos de aquellos que por valor de 50,000 piezas, al quemar libros públicamente como repudio abierto de su contenido, puede encontrar su paralelismo tanto en la antigüedad como en los tiempos modernos. Este es otro punto. Bueno, dice que ellos quemaron los libros y parece ser que cuando se habla de 50,000 piezas de plata, parece ser un número muy alto, ¿sí? Parece ser que esa gente era tan estudiosa, tan filósofa, tan de ciencia, tan astróloga, que ellos pagaban lo que fuera por adquirir ese tipo de ciencia. Y sabemos que esos libros, ¿de dónde procedían? De Babilonia. La mayoría de todos esos libros, de todo este tipo de reglas de papiros, de espiritismo, de sortílegos, de magia, de amuletos, todo eso se adquiría del conocimiento babilónico, y esos eran libros bien costosos, y mezclados también con el helenismo griego, que el helenismo griego había antepuesto al dios Zeus, ¿sí? Entonces pónganse a pensar, todo ese poconón de libros, dijeron ellos, no, vamos a quemar toda esta brujería y vamos a recibir al verdadero Dios viviente, al Elohim. Entonces ellos empezaron a quemar todo eso. Y eso me llevaba a pensar hoy en día, tiempo presente, eso me llevaba a pensar hoy en día con ese cristianismo que vende esos libritos. Sueña y ganarás el mundo. Código del campeón. ¿Usted no pensaría que esos libros también son supersticiosos? Sí son supersticiosos, hermano. Usted pasa por una librería cristiana y usted va a encontrar 7 pasos para llegar al reino, 24 pasos para la unción. Eso para mí es brujería, hermano. Por eso Yahshua dice, cree en el Señor, cree en Yahshua y retorna y recibirás el poder. Pero no hay ningún tipo de reglas. Es hacerte teshuvá y arrepentimiento y estudiar Torah y recibir. No es más, hermano. Pero el cristianismo, ¿qué ha hecho? El cristianismo se ha llenado de mucho sincretismo, o sea, mezcla de muchas cosas. Y por eso por eso en el cristianismo usted va a ver que cada nada salen bestsellers, salen libros. ¿Y qué hace el cristianismo? Corre, hermano. Corre, mire, cuando se levantó el mover de Benny Hill, estamos hablando de hace 30 años, cuando se levantó el famoso Evangelio de la Prosperidad y los moveres apostólicos y proféticos, hermano, eso fue el boom de los libros. Eso fue el boom de los libros, de la unción, de todo eso. Y la gente, los cristianoides, sí, yo le digo los cristianoides, porque ellos trataban de buscar una cosmovisión espiritual en libros. Se llevaban una mala sorpresa, porque pues el Eterno no da asunción a cualquiera, hermano. ¿Sí? Y eso se volvió un plaguerío de venta de muchos libros, que hasta el día de hoy, en vez de hacer bien, han hecho mal. Nosotros no necesitamos libros, nosotros necesitamos solo la Torah, hermano. Ahí está todo lo que usted quiera, hermano. Usted no necesita comprar libros aquí, comprar libros allá. Que uno de los puntos que se cayó en el error cuando se entra a la restauración es el Talmud. La gente empieza a adquirir todo ese poconón de libros y resultan terminando son como brujos y hechiceros y cabalistas. ¿Se acuerdan hace 15 días cuando hablamos del Talmud? Del Tikkun, de todo ese tipo de reglas y todo ese tipo de cosas. Eso era tenaz, hermano, eso era tremendo. Y mucha gente que entró a la restauración, hermano, hicieron con ellos experimentaron literalmente. Muchos que entraron a la restauración con pastores que no entendieron la Torah, cometieron errores con ellos, fueron conejillos de Indias, fueron muñequitos, hermano. Bueno, muchos tuvieron que pasar por eso. Gloria a Dios, porque eso les enseña para aquellos que vengan atrás, les digan a futuro, hermano, no caigan en esos errores. Porque a veces el judaísmo, cuando se aparta al talmudismo y al cabalista, parecen siendo brujos a la final. Y usted escucha un cabalista, habla de dimensiones, habla de tantas dimensiones, y la gente con el anhelo de entrar a la tercera galaxia, a la cuarta, pues claro, hermano, yo quiero entrar a la quinta, a la sexta. Hermano, eso no va a suceder, hermano. Tenemos los pies puestos sobre la tierra, hermano. Y de aquí no vamos a salir, sino hasta que Yahshua venga. Antes no, para que no empecemos a jugar con esos poderes supersticiosos, como le pasaba a ellos en ese tiempo. Ellos eran muy supersticiosos. Y vino el apóstol Pablo, ¿y qué hizo? Los sentó a todos. Los arregló, recibieron al Eterno y ya. Y de ahí para adelante, Torah viviente, hermano. El papel del culto de Artemisia en Éfeso. No, dice que lo que describen los versículos 17 al 20
Probablemente sucedió a lo largo del periodo de tiempo de los mayores muestras de desafío de los espíritus habrían tenido lugar de modo repentino. Los versículos 21 y 22, que ya lo leímos del capítulo 19, revelan el efecto que causó en el apóstol Pablo aquel movimiento popular mediante el choque de poder. La quejilá estaba ahora tan vigorosa con sus propios líderes que Pablo piensa que puede cumplir un deseo que alberga desde hace mucho tiempo, ir a Roma. O sea, en pocas palabras, ya hice mi misión en Éfeso, puedo viajar a Roma. O sea, ojo con ese punto. Cuando Pablo está haciendo cuando Silas, Lucas está escribiendo esta carta se está dirigiendo a Éfeso en el periodo del apóstol Pablo. Para que cuando le damos dentro de 8 días, lo vamos a hablar en el periodo de Juan, el apóstol Juan. Entonces quiere decir que ese pueblo parece ser que a futuro volvió a caer en lo mismo. Dentro de 8 días lo vamos a ver. Dice que la iglesia estaba tan vigorosa, o la quejilá con sus líderes, que Pablo piensa que puede cumplir un deseo que alberga desde hace mucho tiempo ir a Roma, de Roma ir a España. Eso está en Romanos 15, 22, 24. Pablo viajó a España, claro, Pablo fue hasta España. Sin embargo, aún debe registrarse otro incidente más de importancia, el papel del culto de Artemisa en Éfeso. Acuérdense que era Artemisa y la diosa Diana. Este enfrentamiento condujo a una rápida extensión de la palabra del Señor entre el pueblo, versículo 20 del capítulo 19. Influyó de manera importante en la vida religiosa de la ciudad y en la economía de la misma. Entonces Demetrio, el platero, ¿se acuerdan el que nombré ahorita? Demetrio el platero, reunió a los miembros de la federación, empresarios, por decirlo de alguna manera, para organizar una manifestación de protesta. La razón era que afirma que en toda Éfeso y sus alrededores muchos devotos de Artemisa se estaban haciendo seguidores de Yahshua y ya no creían en los ídolos hechos por manos humanas. Esto representa un grave peligro para el negocio de los plateros. La gente convertida en choque de poder, como describe Lucas, no solo puede comprar ídolos. Demetrio lo sabía y decidió apelar al singular papel que desempeñaban los artífices en el culto de Artemisa. Versículo 26 y versículo 27 del capítulo 19. Yo quiero que hagamos otro alto aquí. Cuando usted viaja a Israel, este es un punto bien importante. Algunos dirán, ¿Israel dejó totalmente la idolatría? No. Y eso lo he podido yo notar, lo he notado por gente que ha estado allá y han traído una serie de imágenes y cosas, ¿sí? Han traído muchas cosas de allá que se supone que si yo viajo a Israel, lo más factible es que yo traiga una menorá. Sí, si yo fui a Israel, yo como recordatorio traigo una menorá. Pero mucha gente va allá y traen un elefante, traen un Buda. Yo les pregunto, ¿dónde compró eso? Esos artículos los compré en una tienda en Israel. Entonces eso me da a pensar que en Israel todavía ¿qué hay? Bueno. Este enfrentamiento condujo a una rápida extensión de la palabra del Eterno. Estamos en el versículo 20. Influyó de manera importante en la vida religiosa de la ciudad y en la economía de la misma. Entonces, bueno. Esto representa un grave peligro para el negocio de los plateros. La gente convertida en un choque de poder como el que describe Lucas, no solo comprar ídolos de Demetrio, los había y decidió apelar al singular papel que desempeñaban los artífices del culto de Artemisa. Ya lo leíamos en el versículo 26 y 27. Y dice al respecto que puede que la gente ordinaria no le preocupase demasiado que Demetrio tuviera que cerrar su negocio, pero era muy posible que tornaran a pecho la posibilidad de que el templo de Diana o Artemisa perdiera la estima popular, y todavía más, si cabe que la diosa asociada con Éfeso, pero que atraía a adoradores de todas partes del mundo, pudiera ser destronada de su posición. Miren lo que el apóstol Pablo estaba haciendo. Estaba derribando un principado sobre un territorio asiático. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Derribando un principado, ¿sobre qué? Sobre el territorio asiático. Por eso cuando nos habla de Efesios 6, ojo con este punto, cuando dice que nos revistamos, le estaba diciendo a los efesios, revístanse, porque sobre el territorio de Asia, de Pérgamo, hay un principado. Entonces, cuando nos dice que nos revistamos, nos está diciendo que nos revistamos de Yahshua. Acuérdense que Yahshua fue el que cubrió nuestra desnudez, ¿sí? Y la Torah es la lámpara. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera tu camino. Entonces, ¿qué estaba haciendo él cuando les dijo a los éfesos que se revistiera de la armadura? Y no de la armadura grecorromana,
sino le está diciendo que se revistiera de la Torá, de la armadura hebrea. ¿De la armadura qué? Hebrea. Para que ellos pudieran discernir lo que esta idolatría a través de esta diosa Diana o Artemisa no pudiera seguirlos afectando a ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que tiempo presente, siglo XXI, nosotros tenemos que cubrirnos de la armadura, porque si no nos cubrimos de la armadura, van a llegar los dardos, van a llegar los ataques, va a llegar la religión y a la final va a seguir la gente o va a volver atrás. Y el que estaba en la restauración con el tiempo diciendo yo vuelvo a ser mormón. O yo vuelvo, sí, ¿por qué? Porque según Efesios 6 no se revistió. ¿Ahora sí me entiende? Entonces lo mismo estaba sucediendo en este momento. Imagínense semejante negocio. O sea, estamos hablando de millones. Si fuera tiempo presente, siglo XXI, estaríamos hablando de millones de euros. Que un hombre llega a una nación y derriba todo por el poder de la palabra. O sea, dése cuenta el poder que había sobre Pablo. Ojo con este punto. Pablo no era cualquier bobito, mano. Pablo era tremendo siervo, pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que muchos dicen, ay, yo quisiera ser como él. Así como dijeron los hijos de Seba, yo quisiera ser como él. El punto aquí no es querer ser como él. Aquí el punto es querer ser como Yahshua. ¿Sí? Sujétate a Yahshua. Sujétate a la Torá. Sujétate a las reglas del Eterno. Y vas a ver las maravillas de Dios. Antes, no. Imitaciones el Eterno no acepta. Entonces dice que adoradores de todas partes del mundo pudiera ser destronada de su posición. Esto nos introduce en el centro mismo del contexto de la poder, religión, magia, paganismo de la vida efesia, la presencia del gran templo de Artemisa y el culto internacional a la gran diosa de aquella ciudad. Versículo 27 al 36 del capítulo 19, ya para ir buscando el final. Pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino casi en toda Asia ha persuadido y apartado a mucha gente diciendo que no son dioses los que hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y vaya a ser despojado de su majestad. Y aquella quien venera toda Asia y el mundo, aquella quien venera Asia y al mundo, ¿hoy en día se sigue adorando lo mismo? Sí. Y esto se está hablando hace ¿cuánto? 2000 años atrás. Y 2000 años presente todavía sigue y con más fuerza. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo, Aristarco, macedonios, compañeros de viaje de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no se lo permitieron. Y también algunas de las autoridades de Asia, que eran amigos suyos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y lo más no sabían que se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándolo los judíos. Entonces Alejandro pidiendo silencio, con la mano quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana los efesios. Entonces el secretario de la ciudad, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, pues ¿quién es este hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo y la gran diosa Diana y de la imagen caída del cielo? La imagen caída del cielo. O sea que ella venía ¿de dónde? Del cielo. Puesto que esto es indiscutible, debéis calmarlos y no hacer nada precipitadamente. En el estudio que hace Artemisa descubrimos lo siguiente. El templo de la diosa en Efesio era una de las 7 maravillas del mundo. Mire lo que sucedió cuando el apóstol. Era una de las 7 maravillas del mundo. Había más individuos que adoraban a Artemisa o a Diana Efesia que a ninguna otra deidad conocida en la región de Asia. Tercero, a la propagación del culto a la diosa coayudaba una perspectiva misionera de parte de sus devotos y el mes de festejos anual que se celebraba en su honor. Cuarto, el templo ejercía un tremendo poder como centro bancario y financiero. El centro ejercía un tremendo poder como bancario y financiero. Todo lo que se está hablando en ese tiempo prácticamente por sus siguientes se sigue viendo en el tiempo de hoy. El culto también obtenía unos ingresos considerables. Mire, el culto obtenía unos ingresos considerables de la gran cantidad de propiedades con que contaban los alrededores de Éfeso, de modo que su debida influencia económica, religión, Artemisa constituía un factor crucial en la vida diaria de la gente. ¿Ustedes se acuerdan ahorita que vino el Papa? ¿Qué hizo la gente?
Le pusieron avión, le pusieron de todo, ¿sí o no? Y como el man se la pica de humilde, porque él sabe la estrategia. 6. Se atribuía a la diosa un poder cósmico insuperable para aquellos que le invocaban a Artemisa. Era Salvador, Señor y Reina del cosmos. 7. Como con deidad con poder, Supremo Artemisa podía ejercer dicho poder en beneficio de sus devotos frente a otras potestades y demás espíritus adversos. 8. Artemisa era también una diosa de los infiernos y por lo tanto poseía autoridad y control sobre la multitud de demonios existentes, tanto de los muertos como de la naturaleza y de la vida cotidiana. Miren hasta dónde llegó ella a adquirir ese poder. Concluye sobre el lugar que ocupaba Artemisa en la vida de Éfeso diciendo: pocos eruditos del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah, se han referido al culto de Artemisa como pertinente a los antecedentes de los efesios, y mucho menos a uno relacionándolo con la enseñanza acerca de las potestades hostiles. La mayoría de los expertos descartan que haya ninguna referencia al culto de Artemisa de dicha epístola, ya que no se menciona ni en el nombre ni en ningún detalle singular de dicho culto. Esta posición o suposición puede revelarse, sin embargo, equivocada. Entonces, ¿qué nos quiso enseñar o qué estamos mirando ahorita? Y para terminar, dice un sabio, otro estudioso, Arnold, dice que tiene en mente, traducido como gobernante, o sea, que había en ese momento sobre Efesios y sobre la diosa Artemisa. Ellos trataban de entender que esa diosa era gobernante, no solo sobre el sistema cósmico, sino sobre todas las naciones de la tierra. Y sabe que nos vamos a llevar muchas sorpresas ahorita entre 8 días, cuando empecemos a entrar en contexto más profundo, cuando empecemos a tratar el tema de Pérgamo, cuando dice que el trono es Satanás, y vamos a mirar que cuando se dio ese relato del trono de Satanás, Yahshua se lo estaba revelando a Juan en la isla de Patmos, lo estaba revelando 2000 años en ese tiempo, y en ese momento estaba en Asia. Pero vamos a mirar que ese trono de Satanás se movió. Y ese trono de Satanás ahorita no está en Asia, sino está en Europa. Y yo les voy a dar todas las enseñanzas tremendas que de verdad el Eterno ha permitido. Y nos vamos a dar de cuenta por qué Martín Lutero, y esto va a ser un revolcón, por qué Martín Lutero forma parte del trono de Satanás. Martín Lutero era alemán. Y con el tiempo, los cultos, las imágenes, toda esa gala que había en ese momento en Asia, que decían que eran las 7 maravillas del mundo, que hoy en día no está en Asia, sino está en Alemania, porque Alemania es la que adquirió todo eso. De Turquía cogieron y llevaron todos esos artículos, y de cierta manera ese principado y esa potestad quedó en Alemania, y de Alemania miramos que fue donde mataron 6 millones de judíos. Y bueno, no les voy a decir más, estoy resumiendo para que no falte el sábado siguiente. Y vamos a entender por qué Yahshua estaba hablando del trono de Satanás, no en el tiempo presente, sino en el tiempo futuro. Y nos vamos a dar de cuenta, ese trono de Satanás, a través de Martín Lutero, a través del cristianismo y a través de la reforma, cuánto daño ha hecho hasta el día de hoy. Porque ese Martín Lutero, el que no conoce lo ve como un ángel, pero los que lo conocemos, sabemos que él forma parte del trono de Satanás. Vamos a darle gracias al Eterno en esta noche, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque tu amor y tu misericordia nos ha sostenido hasta el día de hoy, Padre. Bendito Abba, porque cada día tú nos abres el entendimiento para escudriñar tus escrituras. Doy gracias, Señor, por este mensaje que tú nos permitiste dar hoy en esta noche, Señor. Hoy estamos entrando a la antesala de lo que tú nos vas a guiar dentro de 8 días, papá. Y yo te pido que tú prepares el corazón de tu pueblo para que ellos puedan entender, comprender y discernir las maravillas tuyas, Señor. Sé que a través de estas enseñanzas, tú nos estás enseñando a derribar esos gigantes, esas potestades y esos principados de maldad, Señor. Tú no nos trajiste hasta aquí para volver atrás, papá, sino nos trajiste para abrir nuestros ojos y traer libertad a nuestra mente y a nuestro corazón, papá. Gracias te damos, Abba, en esta noche, Señor. Y aún a los que nos escuchan a través de la radio, Señor, a través de las ondas de internet, a través de Facebook, Señor. Que tú, Señor, en ellos pongas el entendimiento y la comprensión de las Escrituras, papá. Que ninguno camine ciego, sino que todos seamos iluminados por la luz de tu Ruach HaKodesh, por la presencia tuya, Señor. Sabemos que tú tienes muchos secretos que nos los estás revelando, Señor, a través de tus Escrituras.
Y sé que cuando entremos al libro de Revelación, grandes tesoros, Señor, tú vas a abrir para poder comprender realmente a lo que nos quieres guiar, a lo que nos quieres enseñar y lo que quieres hablar a todas las naciones del mundo, Señor. Gracias te doy, Abba, por este mensaje, pero sobre todo, papá, te doy gracias por darnos el discernimiento y la humildad para poder predicar esta palabra. Gracias te damos, Yahweh, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolaSendasAntiguas.com. Bueno, y como venía diciendo, prepara el corazón para dentro de 8 días. Porque verdad que cuando Apocalipsis nos habla de las primeras quejilas que vamos a tratar, que es Efesios y Pérgamo, vamos a